Pues bien, hermanos, esta tarde estuve orando mucho, pidiendo al Señor que me ayudara en la presentación del tema de esta noche, y sin duda que Dios me ha ayudado, porque son verdades que conocemos, pero son verdades que necesitamos reforzar y mirar cómo desde otras perspectivas Dios nos habla a nosotros en esta noche. El tema de hoy se titula Medidas Extremas, pero antes de entrar al tema, yo quiero invitarles para mañana. Vamos a tener un tema aquí muy especial en la mañana. A las 11:30, el tema se titula La parábola de las dos águilas y la viña. Ese es el tema mañana. En la mañana, 11:30. De modo que los que no tenían planes de venir mañana no saben lo que se van a perder. ¿Cómo se llama el título del tema? La parábola de las dos águilas y la viña. ¿Cuáles serán las dos águilas? Ese es el tema que mañana vamos a estudiar y tiene que ver con el libro de Ezequiel. La parábola de las dos águilas y la viña. Ese es el tema para el día de mañana, en la mañana. En la tarde tenemos otro de los temas de la serie. Los que tienen el libro, pues pueden ir leyendo un poquito en anticipación el tema de mañana. Ahí está el tema del día de mañana. Pues bien, hermanos, esta noche vamos a estudiar estas medidas extremas que Dios tuvo que tomar. Y recordemos un poquito lo que estábamos viendo en el día de ayer, que nos pone el marco histórico y especial, espiritual, para el tema de esta noche. ¿Cómo era la situación? No en Babilonia, sino en Jerusalén, en tiempos del profeta Ezequiel. Mientras Ezequiel estaba cautivo en Babilonia, Jerusalén todavía estaba sin destruir. Pero ¿qué estaba pasando en el templo de Jerusalén? Y lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén es una muestra para nosotros. Recuerden que ayer usábamos un versículo de Romanos 15:4, donde dice que las cosas que escribieron antes, ¿qué? Para nuestra enseñanza escribieron. Lo que vamos a estudiar esta noche es para nuestra enseñanza. No se trata de sectas, no se trata de iglesias, no se trata de denominaciones, se trata simplemente de lo que Dios piensa y como Dios quiere que se hagan las cosas. Pues bien, recordemos que en el templo de Salomón, en el templo de Jehová, estaban ocurriendo cosas terribles, como por ejemplo, en toda la parte del templo, en la entrada, ahí cerca de la puerta del norte, ¿qué era lo que tenían ellos? La imagen del celo. Ayer hablábamos de que podría representar simplemente un ídolo que provocó el celo de Dios, o podría estar representando otra cuestión que tenía que ver con asuntos sexuales y prostitución sagrada. En fin, que bueno, ¿para qué entramos más detalles? Otra de las cosas que estudiamos ayer era que cuando ya el profeta pudo estar un poco más adentro del templo, él se dio cuenta que detrás de la pared que estaba junto a la puerta principal, ahí por detrás de la pared, o sea, adentro del templo, en la pared, había toda clase de figura de ídolos de serpientes, de bestias pintados por toda la pared. Yo siempre me pregunté, pero ¿qué tipo de ídolos habrán puesto? ¿De qué ídolos está hablando allí? ¿Ustedes se acuerdan de dónde había venido Israel? De Egipto, ¿sí o no? Israel había venido de Egipto. Supuestamente salió de Egipto y habían pasado siglos después de la salida de Egipto. Pero ¿qué estaba pasando con Israel? Nosotros sabemos, hermanos, que en Ezequiel capítulo 16, el versículo 26, Dios reprende a su pueblo diciéndole que fornicaste con tus vecinos los egipcios. Y luego, después de la coma, dice allí, los que tenían carne grande, eran grandes. Fornicaste con tus vecinos los egipcios. Entonces, ¿de quién creen ustedes que eran todos los ídolos que tenían ellos allí? Otro detalle que debemos tener en cuenta es que los israelitas estaban pidiéndole ayuda al faraón de Egipto. Eso lo hemos estudiado estos días, ¿no? Que los israelitas le estaban pidiendo ayuda al faraón de Egipto para que los defendiera del rey de Babilonia, del rey del norte. Por eso en la profecía, el rey del norte es Babilonia y el rey del sur es Egipto, en la profecía antigua. Pues bien, ellos le habían pedido a los egipcios que lo ayudaran y sin duda que comenzaron a orar a los dioses de los egipcios
para que los dioses de los egipcios fueran buenos con ellos también. Ustedes se pueden imaginar al pueblo de Dios, al que conoce Jehová, orándole a otros dioses de las naciones donde los habían esclavizado, los dioses de los faraones. Pues, ¿cuáles serían esos dioses? Serpientes y dioses de bestias. Pues es interesante que Ezequiel 27 les dije, cada uno eche de sí las viles imágenes que deleitan sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos, ¿de dónde? Oh, entonces los dioses que tenían pintados en las paredes, ¿eran dioses de dónde? Eran dioses de Egipto. Bueno, ahora sí yo entiendo por qué se habla de serpientes y de bestias y todo. Porque miren, hermanos, esto era alguno de los dioses de los egipcios. Estaba, por ejemplo, el dios Sobek, que era el dios con cabeza de cocodrilo, una bestia del Nilo. Era un dios que tenía que ver con el agua y tenía que ver con la fertilidad. Estaba otro dios que era el dios Anubis, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de chacal o de coyote. Tenía cabeza de ese animal. Y este era el dios de la muerte. Y estos israelitas andaban adorando, yo me imagino que decía que tenían imágenes de bestias, ¿no? Pues estas son bestias. Miren otros dioses que tenían los egipcios, el de allá es como para uno reírse. Pero la de allá era la diosa hipopótamo. Y claro, está bien panzoncita la hipopótamo, porque ese hipopótamo que ustedes están viendo allí era la diosa Taweret. Tenía cuerpo de mujer embarazada, pero las patas y los brazos eran de león y la cabeza era de hipopótamo. Y ellos adoraban a esa mujer, que era esa diosa mujer, que era la diosa de la fertilidad. Y aquí a la izquierda está uno de los dioses más famosos, que era el dios Uadiet, que era el dios serpiente, la cobra, y era el dios que protegía al faraón. Noten ustedes que los que hemos visto fotos en la arqueología, o los que han visto arqueología de Egipto, van a descubrir que los faraones tenían en su corona la figura de una serpiente. Bueno, cuando la Biblia dice que en el templo de Salomón, en la pared interna del lugar santo, tenían figuras de serpientes, ¿cuál serpiente creen ustedes que tenían? Era esta. Esa serpiente la estaban adorando, porque para ellos esa serpiente era un símbolo del Dios que protegía al faraón, la diosa Uadiet. Pues bien, eso es lo que el Señor dice. Ahora, para acabar de completar, las mujeres andaban llorando al dios Tamuz. ¿Quién era el dios Tamuz? Este era el dios Tamuz. Este era el dios de la vegetación, era el dios de las plantas, el dios de la fecundidad también. Y lo están llorando simplemente porque deducimos que es como por el verano. Porque la vegetación muere en el verano, se seca. Por eso están llorando al dios Tamuz, porque se murió en el verano y otoño. E invierno, 3 meses lo lloraban. En la primavera el dios Tamuz resucitaba, pero esta situación que está pasando es como por el verano o el otoño, cuando las mujeres dentro del templo sagrado andan llorando al dios ¿qué? Al dios Tamuz. Y como si fuera poco, dice Ezequiel capítulo 8, el versículo 16, que 25 varones estaban dándole la espalda a Dios. Estaban de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados adorando ¿a quién? ¿A cuál dios Sol? ¿A cuál? Hay muchos dioses Sol. ¿Cuál creen ustedes al dios Sol de quiénes? De los egipcios, porque es la nación que están clamando para que venga y los defienda de Babilonia. No están adorando al dios Sol de los babilonios, están adorando al dios de los egipcios. ¿El dios qué? Amón-Ra. Ese es el dios Sol que ellos adoraban. Y los israelitas pues también andan adorando a ese dios, pidiendo que por favor interceda con Faraón y que Faraón traiga sus ejércitos y los proteja a ellos. Cuando un rey huyó de Israel, ¿huyó hacia dónde? Hacia Egipto, porque de Judá, un rey de Judá, no Israel. Un rey de Judá huye hacia Egipto para tratar de escapar de la mano del rey de Babilonia. Pero bueno, mis hermanos,
A raíz de todo esto, a raíz del capítulo 8 de Ezequiel, es que aparece el capítulo 9. Entonces, no hay forma de entender Ezequiel 9 si no entendíamos Ezequiel 8 primero. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Dios cuando ve que su mismo templo, donde estaba su morada, la llenaron con las figuras de los dioses de Egipto? ¿Qué creen que Dios iba a hacer? Por eso es que en el capítulo 9 Dios va a tomar medidas extremas. Por eso el tema de esta noche se titula así. Dice Ezequiel capítulo 9, el versículo 1. Entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno con su instrumento destructor en su mano. Esta es la visión de la matanza que va a ocurrir en Jerusalén, de la destrucción que iba a venir. Todavía Jerusalén no había sido destruido, pero aquí el profeta está viendo la destrucción inminente de Jerusalén, de los sacerdotes, de los ancianos, de los líderes de todo Israel. Y dice el versículo 2 de Ezequiel capítulo 9: vi a 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. ¿En dónde era que estaban todos los ídolos y todas esas cosas? Por la puerta del norte. Ahí donde tenían la imagen del celo, estaban las imágenes de las bestias, etcétera, de las serpientes y todo eso, por la puerta del norte. Bueno, vi que 6 hombres venían por la puerta superior del norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Quiénes eran estos 6 varones? Eran ángeles realmente. Eran ángeles que también tienen apariencia de hombres. Pues bien, dice en el versículo 12, en la última parte, que entre ellos había un varón vestido de lino, que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar, se pararon, ¿dónde? Junto al altar de bronce. Ahí cerquita al altar tenían sus ídolos los israelitas, estaban en las paredes y todo eso. Terrible. Y dice la escritura en el versículo 13, en la primera parte, que la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó, ¿a dónde? Al umbral del templo. Y veamos lo que dice en la última parte. Y el Señor llamó al varón vestido de lino, que tenía la cartera de escribano, y que le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ahora yo entiendo por qué está hablando de Jerusalén. Y dice: y pon una señal en la frente de los hombres. A ver, ya sin necesidad de terminar el tema, podemos incluso terminarlo ya con lo que vamos a preguntar aquí. No necesitamos dar más tema. ¿Quiénes creen ustedes que van a recibir el sello de Dios? ¿Quiénes? ¿Los 25 que adoraban al sol? ¿Las mujeres que andaban llorando a Tamuz? ¿Los 70 que andaban orando a la diosa hipopótamo, el cocodrilo y el chacal y esos? ¿Quiénes iban a recibir el sello de Dios? Ok, hermanos. ¿Los qué? Los que no andaban adorando a sus ídolos. Entonces yo creo que ya podemos terminar el tema. ¿O no? ¿Lo podemos terminar ya? ¿O quieren un poquito más? Bueno, un poquito más, pues está bien. Ustedes son los que insisten. ¿Qué dice el Señor? Pasa por en medio de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque es la ciudad donde están ocurriendo semejantes cosas tan terribles, la ciudad de Dios. Pasa por en medio de Jerusalén y pone una señal en la frente de los hombres. ¿Qué hombres? ¿Qué personas? Los que gimen y los que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. ¿Cuáles abominaciones? Ya las vimos ayer y hoy. Todos esos ídolos falsos, la adoración al dios sol, todo ese asunto, la idolatría, la gente que está clamando ver tanta abominación que les duele lo que el pueblo de Dios está haciendo, es a la gente que va a recibir una señal. Y dijo: y cuando me termine de señalar a la gente, a los otros oí que le dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. ¿Y qué más? ¿Matad a quiénes? A viejos, a jóvenes, a doncellas, a niños y mujeres, hasta que no quede ¿qué? Ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal.
Uno se pregunta, pero ¿por qué los pobres bebés, los pobres niños? ¿Qué tienen que ver? Noten ustedes que cuando hay una rebeldía, generalmente las mujeres y los hijos apoyan al padre rebelde, ¿o no? Cuando hay problemas en las iglesias, a veces gente que sale con disensiones y todo, y un miembro de la familia se va, el resto de la familia como que ¿qué? También se va detrás de esa persona. Porque es un problema serio, hermano. La gente parece que se guía más por la sangre que por el espíritu. Y tira la sangre. Y entonces, si a un miembro de mi familia lo están disciplinando por apostasía o por lo que sea, el resto de los miembros de la familia se solidarizan con el que está siendo disciplinado y terminan también siendo disciplinados ellos. Porque parece ser que la sangre llama más que la fidelidad de Dios, que el espíritu. Entonces, cuando Dios decidía destruir, decía a todos, porque ya llevaban como que ese virus de la maldición y del pecado, hasta los niños, hasta los perros, hasta los animales. Por eso es que uno entiende a veces cuando el Señor le decía a su pueblo, cuando entren a la tierra de Canaán, acaben con todo, hasta con los perros, hasta con los animales. ¿Por qué? Porque muchos de esos animales estaban participando también del pecado de su pueblo. Muchos de esos animales eran utilizados para el pecado y para el mal. Entonces, esas eran las medidas drásticas de Dios. Pues bien, hermanos, entonces, y dice el versículo 6 en la última parte, y si hay que comenzar la destrucción, ¿por dónde hay que comenzarla? Por el santuario. ¿Quiénes estaban en el santuario? ¿Quiénes? Los 70 que adoraban las bestias, los reptiles, los 25 que andaban adorando el sol y todas las mujeres que andaban llorando a Tamuz. Dice, comienza por el santuario a matarme toda esa gente. Mátenlos a todos. Y mis hermanos, así va a ser en los últimos días. Dios va a comenzar la destrucción. Antes de comenzar con los impíos, va a comenzar con su iglesia, con su pueblo. Y va a comenzar a destruir a todos aquellos que no fueron fieles a Dios, que no fueron realmente fieles a Dios. Fueron fieles a la sangre, a los hombres, a los dirigentes, pero no a quién, pero no a Dios. O sea, cuando digo fueron fieles, quiero decir que siguieron a sus dirigentes, aún a pesar de que estaban equivocados sus dirigentes. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Como el príncipe y como los ancianos adoraban a esos dioses, pues todo el pueblo iba atrás de ellos. Por eso la destrucción es sin misericordia, es sin misericordia. Bueno, ¿saben que lo que vio Ezequiel es lo mismo que vio San Juan? Porque en Apocalipsis capítulo 7, el versículo primero, en la primera parte, Juan vio a 4 ángeles que estaban de pie, ¿en dónde? En los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué estaban deteniendo? Estaban deteniendo los 4 vientos para que los vientos no soplaran. Y sigue diciendo, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel. Este es un símbolo del que era escribano en Ezequiel. Vi a otro ángel que venía ¿de dónde? Del este. ¿Y qué es lo que trae? El sello del Dios vivo. Y dice la escritura que clamó a gran voz a los 4 ángeles y les dijo, no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta cuándo? Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿es lo mismo que Ezequiel o no? Es lo mismo. Juan está viendo algo idéntico que vio ¿quién? Ezequiel. En ambos relatos hay alguien que le pone una señal al pueblo de Dios, a los fieles. En los 2 relatos, ¿o no? ¿Acabamos de ver o no? En los 2 relatos, un ángel se encarga de poner una señal en la frente. Interesante, en la frente dice también, a los fieles de nuestro Dios. Pues bien, hermanos, en Ezequiel capítulo 9, el versículo 4 dice, pon una ¿qué? Una señal. Y esa palabra es una sorpresa bien buena. ¿Qué es esa palabra señal? Dice, ponle una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman. Cuando uno mira el idioma original, la palabra señal es esta letra. Esa letra. Esa es la última letra del alfabeto hebreo. Es la tau. Así se llama la letra, la tau. Entonces Dios dice, póngamele una tau, la última. O sea, la última señal.
Tiene que ver con la última señal que también en la tierra va a haber, la última letra. ¿Qué es lo último que ya llena la taza, derrama la copa de la ira de Dios? ¿Qué es lo último? Dios dice, póngamele una tau. ¿Saben que Tertuliano, uno de los escritores de la iglesia primitiva, decía que esa tau era parecida a la letra T? Y la T era un símbolo de la cruz antiguamente. Entonces, él dice que la tau que está hablando allí es la cruz de Cristo. Pero es mucho más que la cruz de Cristo. Tiene que ver algo con la cruz de Cristo. Pero aquí en el libro de Ezequiel no es la cruz de Cristo. Es otra cosa. Porque, hermanos, hoy en día, ¿quién no cree en Cristo? ¿Cree todo el mundo en Cristo o no? Todo el mundo cree en Cristo. Católicos romanos, protestantes, evangélicos, mormones, hasta los musulmanes creen en Jesús como un profeta. Adventistas de todas las clases creen en Jesús. O sea que el problema no es el creer en Jesús. El problema serio es por otro lado. Por eso en el libro de Ezequiel se enfatiza otra cosa. ¿Qué es esa letra tau? ¿Qué significa la tau? Dice, por ejemplo, en Ezequiel 20:11, miren qué interesante lo que va a decir. Les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida al que los cumple. Dios dice, mire, yo quiero que me le ponga esta señal a la gente. Y esa señal vamos a descubrir que tiene que ver con su ley. Porque hoy en día el problema entre las iglesias es la ley. La misma situación. Tenemos el mismo problema de la ley. Porque todas las iglesias nos parecemos en que creemos a Jesucristo. Pero en la ley, ahí está el problema. Porque si son los católicos romanos, creen en cuántos mandamientos. En 8. Aunque tengan 10. ¿Cuáles son los dos que no aceptan? El mandamiento de las imágenes y el mandamiento del sábado. Si estamos hablando de las iglesias protestantes y evangélicas, pues la mayoría de todas ellas creen en 9. Aunque dicen que no existe ya la ley, sin embargo creen en 9 mandamientos. El único mandamiento que les causa escozor y problema es el sábado. Solamente el mandamiento del sábado. Pero el resto de los mandamientos los guardan. Para algunos solamente no existen sino 2 mandamientos, no 10, sino 2, 3. Amar al Señor tu Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo. Eso es solamente. Eso es lo único que hay que obedecer. Entonces, el gran problema que divide a las iglesias hoy en día es el tema de la ley. Y es tan importante el tema de la ley. Hermanos, en el tiempo de Ezequiel el tema de la ley fue crucial. Fue muy importante, como lo vamos a ver a continuación. Yo quiero que se abrochen bien el cinturón, asegúrense bien las sillas, porque Ezequiel nos va a hablar algo tremendo esta noche. Algo muy tremendo. Dice el Señor, mire, les di mis leyes, les di mis mandamientos que dan vida a ¿quiénes? ¿Qué es la que la ley de Dios le da a uno? Le da vida, no dice salvación. ¿Les da qué? Vida. Les di mis mandamientos, les di mis leyes que dan vida al que lo cumple. Y luego dice algo, también les di mis sábados para que fuesen ¿qué? Una señal entre mí y ellos. Pero resulta ser que la palabra señal aquí no es la palabra tau. La tau era solamente una letra. Aquí la palabra es más compleja todavía. ¿Cuál es la palabra que aparece allí? Es esta. Así como ustedes ven, así se escribe. Así se escribe. ¿Y cómo se pronuncia? Oth. Viene hasta una T en medio, ¿no? Oth. Le dice, les di mis sábados para que fueran ¿un qué? Una ot. Una ot entre mí y ellos. ¿Qué es eso de la ot? ¿Qué es una ot? Hermano, sorpresa, sorpresa nos vamos a llevar. Miren ustedes, ¿qué es una ot en la palabra de nuestro Dios? Miren, cuando el Señor le dice a los israelitas, tomen la sangre de un cordero el día de la Pascua, tomad la sangre de un cordero y tomad la sangre y untadla ¿dónde? Untad la sangre del cordero en los postes de la casa y úntela en el dintel de la casa. O sea que todas las casas de los hebreos, ¿qué tenían en la puerta? Cuando ese día de la Pascua la gente pasaba, notaba que estaba chorreada de sangre la puerta. Los 2 postes chorreados de sangre. Y arriba el dintel chorreado de sangre. ¿Y para qué es eso? Dios les dijo,
para que cuando el ángel que esta noche bajará matando a todos los primogénitos de Egipto, cuando el ángel vea la ot, o sea que es una señal de la misma característica del sábado. Tiene la misma importancia de la característica del sábado. Dios llama al sábado su ¿qué? Su ot, su señal distintiva. Pero esa palabra ot también es utilizada para referirse a ¿qué? A la sangre en el día de la Pascua. O sea, la ot es la marca que Dios pone para evitar que una persona sea muerta por el mismo Dios. Es un sello de protección que protege la vida de la persona. Miren, ¿saben dónde más se utiliza la palabra ot? Y vamos a ver cómo también tiene que ver con proteger la vida de una persona. ¿Se acuerdan ustedes de los 12 espías? ¿Se acuerdan de los 12 espías? Que fueron a la tierra de Egipto, después regresaron dando un mal reporte. Pasaron 40 años y después Josué manda a 2 espías, ya no a 12, manda a 2. Y esos 2 espías se escondieron en la casa de una ramera. Era la mujer que vivía cerca a la puerta de la ciudad y tenía una ventana ahí que daba en el muro. Y esa mujer escondió a los 2 israelitas esa noche. Y los hombres le preguntaron, ¿y tú por qué nos escondiste? Y ella dijo, es que el temor de Dios ha caído sobre nosotros. Nosotros sabemos que tu pueblo es el pueblo de Dios. Y yo sé que mi pueblo no es el pueblo de Dios. Miren una ramera como está hablando. Ella dijo, yo quiero pedirte un favor, que así como yo les salvé la vida a ustedes, ustedes me salven a mí la vida. Porque sabemos que nuestra ciudad va a caer en manos de ustedes. Yo les pido el favor, salven mi vida y salven la vida de mis padres, de mi familia. Y los espías dijeron, está bien, le damos la palabra que la vamos a salvar. Dijo ella, pero no, yo necesito que me den un ot. Un ot. ¿Y qué era el ot? Le dijo, ok, mira este cordón de color rojo. Ese cordón lo vas a poner en la ventana de tu casa. Y cuando entren las tropas de Israel, todas van a mirar las ventanas de las casas y donde vean el cordón rojo, ahí no se meten a matar a nadie. Pero eso sí, los de tu familia que estén fuera de esa casa, que tenga la ot, los vamos a matar. Entonces la única forma en que se pueden salvar es que todos se metan a una casa que es protegida por una ¿qué? Ot. Y ya estamos hablando hebreo nosotros aquí. ¿Qué es lo que debería tener la casa? Una ot. ¿Y para qué se utilizaba entonces la ot? ¿Para qué se utilizaba la ot según Josué 2:12? Para proteger como una señal, para proteger la vida de esa mujer y de todos los que estaban allí. Pero la sorpresa más grande, hermanos, que nos llevamos esta noche, eso usted no la van a poder creer. Difícil creer esta. Pero ni modo, hay que decirla. ¿Sabe a quién más Dios le puso una ot en la frente para que no lo mataran? ¿A quién? Ay, sí se la saben. Claro que sí. Génesis 4:15. El pobre Caín dice, ahora me echas de la tierra y el que me encuentre me va a matar. Dijo Dios, no te preocupes, te voy a poner una ot. Y le puso una marca en la frente. Y cuando la gente miraba esa marca, ni se le acercaba. O sea, conclusión, no quiere decir con esto que Caín se va a salvar. Lo que queremos decir es que la ot, ¿qué es? Es algo que protege tu vida. Hermanos, el sábado es mucho más que un día a la semana. El sábado es mucho más que un mandamiento que guardan los judíos. Es mucho más que un mandamiento que guardan los adventistas del séptimo día. El sábado es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto de vida o muerte. No es eso de que, ok, yo voy solamente medio sabadito a la iglesia. No. Yo soy 7-Eleven, llego al séptimo día a las 11 de la mañana. Nada de eso. El sábado enterito, ¿de quién es? Es de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la ot es una marca o señal de protección. En el tiempo de los israelitas en Egipto, en el día de la Pascua, ¿cuál fue la ot? ¿Cuál fue la ot? La sangre de un cordero. ¿Y el cordero a quién representa? A Cristo Jesús. En los tiempos de Ra, ¿cuál fue la ot?
un cordón rojo que colgaba de la ventana. El color rojo, el color de la sangre de Cristo. Alguien puede sacar deducciones. Cristo es el cordón que une el cielo con la tierra, etc. Son aplicaciones que le hacen. Pero en los tiempos de Ezequiel, ¿cuál era el ot? En los tiempos de Ezequiel no estaba Cristo. Ni modo de decir los judíos que creyeran en Cristo. Luego, en tiempo de Ezequiel, el problema no era Cristo. ¿Era el problema de cuál era? El sábado. Ese era el problema. Hoy, ¿qué ha pasado? Hoy ya está Cristo. Pero ¿cuál sigue siendo el problema? El sábado. Ese es, ¿por qué el sábado? ¿Qué tiene de especial el sábado? Pues bien, hermanos, vamos a mirar cómo el profeta Ezequiel lo dice. ¿Qué es lo que el sábado tiene tan especial? Que es un ot. Es una marca que el que la tenga será protegida su vida. Y no va a perecer al final. Dice, santificad ¿qué? Santificad mis sábados y sean una ot entre mí y vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué esa ot? Razón que Dios da. ¿Creen ustedes que esa razón es muy poderosa? ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Porque es que el pastor de mi iglesia y la junta decidieron que guardemos el sábado? ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Para podernos salvar? No. Pero yo pregunto, ¿por qué hay gente que guarda el viernes? ¿Por qué guardan el domingo? Porque es que la iglesia, porque los pastores, los sacerdotes dijeron que el domingo, símbolo de la resurrección. Muy bonita la razón que están dando, pero están ignorando completamente lo que Dios dice en su palabra. ¿O no? Bueno, entonces miremos. La razón por la cual el sábado es una ot es porque es la señal de que Dios es ¿quién? Dios. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de la ley de Dios que reconoce que Dios es Dios? ¿Cuál es? El cuarto mandamiento. Eso no me salva a mí. ¿El diablo reconoce que Dios es Dios o no? Y sin embargo se va a perder. Entonces, es mucho más que reconocer que Dios es Dios. Es que con mis hechos estoy demostrando que reconozco que Dios es ¿qué? Mi Dios. Yo no voy a tomar livianamente el sábado. Yo no puedo decirme, bueno, este sábado me tocó que ir a la escuela porque ni modo. Este sábado ni modo, pues que me pidieron que fuera a trabajar, a revisar algo allí, pero solamente este sábado. Hermano, no es un asunto de juego, es un asunto muy serio. Con eso uno está demostrando quién es el Dios de uno. ¿Quién es el Dios de uno? Si mi trabajador, si mi empleador, si mi escuela, si mi equipo de fútbol o mi Dios. ¿Quién es mi Dios? Es un asunto serio, ¿no les parece? Es un asunto de vida o muerte, porque aquí lo está mostrando. Ahora, la segunda razón por la cual el sábado es un ot, ¿es por qué? Dice en Ezequiel 20:12, leámoslo completo. Les di también mis sábados para que fuesen una ot. ¿Una qué? Ot. Una señal de vida o de muerte. Una ot para que supieran que yo soy el Eterno, el que os santifico. Entonces, hermanos, cuando nosotros reconocemos el sábado y lo observamos, ¿es para salvarnos o para reconocer que Dios es Dios y que Él es el que nos santifica? ¿Cuál es la razón? Para reconocer que Dios es nuestro Dios y que Él es el que nos santifica. Es simplemente eso. Dice allá en Ezequiel 20:11 entonces. Ahora, es importante aclarar una cosa. El que cumple la ley no es salvo. No es salvo por la ley. El que cumple la ley no es salvo. Por ella simplemente ¿qué? Vivirá. O sea que la gente que cumple la ley es para poder vivir, pero no para ir al cielo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo vamos a desenmarañar eso? Miren ustedes lo que está diciendo Ezequiel 20:11. Yo les di mis leyes y mis mandamientos que dan ¿qué? Vida al que los cumple. Ahí no dice que les da el cielo. Ahí no le dice que le perdona los pecados. Pero dice que les da ¿qué? Vida. ¿Queremos tener vida? Pues deleitémonos en la ley de Dios. Pero es que el Salmo 1 como dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿A quién andas escuchando tus consejos por ahí?
Esos que te andan aconsejando de que el sábado no, que esos cuentos, que tal, esos son consejos de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que se andan burlando. Ay, sabatistas, que no sé qué, y se burlan de los que guardan el sábado. Dice, bienaventurado el varón que no se sienta en la silla de los que se andan burlando. Ni andan en camino de pecadores, porque un pecador es el que viola la ley. Porque eso es lo que dice San Juan, que el pecado es infracción de la ley. Sino dice, más bien son bienaventurados, ¿por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley meditan de día y de noche. Dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Mas no así los impíos, dice que son como la paja, que el viento la arrebata. Entonces, ¿a quién llama el salmista paja? A los que dan malos consejos, a los burladores, a los pecadores que no se deleitan en la ley de Dios. Esa es la gente que Dios llama paja y que serán arrebatados por el viento. Pues bien, miremos otro texto aquí que nos va a ayudar. ¿Por qué el que cumple la ley no es salvo por ella, sino que simplemente vivirá? ¿Por qué? Porque mire lo que dice Levítico 18:5. Dice, por eso, cumplí mis normas, dice Dios, cumplí mis normas y preceptos que dan vida a los que ¿qué? ¿Y qué dice luego a continuación? Yo, Jehová, o sea que Dios puso su firma ahí. O sea, es Dios el que lo está diciendo, no somos nosotros, es Dios. Dice el Señor, cumplan mis mandamientos, cúmplanlos, cumplan los mandamientos, cumplan mis normas. Si ustedes cumplen eso, ustedes van a tener vida, porque solamente tienen vida los que la obedecen, tienen vida. Miren otro texto que encontramos aquí en Levítico 25:8. Cumplid mis preceptos, guardad mis normas, ponedlos por obra y habitaréis ¿qué? Entonces, ¿por qué guardamos los mandamientos de la ley de Dios? ¿Para habitar qué? Seguros en la tierra. Mientras está cayendo plagas a los impíos, a los hijos de Dios no le caen plagas. No quiere decir que no se enferman. Estamos hablando de las plagas finales, cuando venga la destrucción. Entonces, la ley no fue puesta para salvarnos, pero la ley fue puesta para que el que la obedezca pueda vivir como seguramente, sanamente, ampliamente. Solamente eso, ese es el propósito. Y eso también lo dice el apóstol San Pablo. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, la ley no es un asunto de fe, no es de fe realmente, no procede de la fe, porque la Escritura dice, el que hace las cosas de la ley, vive por ellas. Entonces, no es que por mi fe, que tal cosa, no. La ley simplemente la cumplimos porque Dios lo dijo, y simplemente porque la ley nos trae beneficios guardarla o no. ¿Qué beneficios trae guardar los mandamientos de la ley de Dios? ¿Traen beneficios a nivel físico? ¿A nivel mental? ¿A nivel espiritual? Claro, el que guarda la ley de Dios vive mejor que mucha gente por allí. Y eso es lo que Dios decía en su palabra, mis hermanos. Entonces, el que cumple la ley, volvemos a decir, no es salvo por la ley, sino que por ella vivirá. Dice Romanos capítulo 12, el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley, esos serán ¿qué? Justificados. Entonces Dios va a mirar a la gente y decir, a ver, ¿tú cumplías la ley? Ok, por ese lado estás salvo. Pero tú que la pisoteabas, a ver, ¿por qué razón? No, es que mi pastor, no, ¿qué dije yo? ¿Qué vamos a decirle a Dios? Entonces, la ley no me salva, pero si yo obedezco la ley, soy justificado por eso. Porque dice, no estás quebrantando la ley, no la estás quebrantando. Entonces, oye, entonces quiere decir que la salvación es por la ley. No, lo estoy repitiendo yo varias veces. Mira lo que dice Ezequiel 11:19. Cuando la observancia de la ley es auténtica. Porque puede haber observancia de la ley falsa. Gente que dice, bueno, si el asunto es guardar el sábado, voy a guardar el sábado. Pero eso es falso, lo que está haciendo. No lo está haciendo como Dios quiere. Si usted lee en Isaías el capítulo 1, Dios dice, ¿para qué me sirve a mí que ustedes guarden el sábado? Lo dice clarito Isaías 1. ¿Para qué andan orando? Dice, estoy harto de sus oraciones, dice Dios.
Estoy cansado, hastiado de sus ofrendas, de sus sacrificios, de sus congregaciones. Estoy cansado de todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes vienen a mis atrios, dizque a guardar el sábado, dizque a orar, pero tienen las manos untadas de sangre, la sangre de sus prójimos. Entonces, hermanos, la observancia de la ley me da vida, pero no me va a salvar si mi corazón ha sido malo para con la gente o no. Mire lo que está diciendo aquí. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el sujeto de la frase? Dios. Les daré un corazón, ¿qué? ¿Cuándo la observancia de la ley es aceptable delante de Dios? ¿Cuándo? Cuando la persona le permite a Dios que le dé un corazón, ¿qué? O sea que uno puede guardar hasta la ley de una manera no íntegra. Entonces, Dios, sí, está bien la ley, ok, hay que guardarla, pero Dios también pone su condición. No es que guardes la ley de una manera seca, es que tienes que guardarla bajo la condición que yo pongo. Dice Ezequiel, le voy a dar un corazón íntegro, número 1, voy a poner en ellos un espíritu nuevo. Número 3, les quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Y quién puede hacer esa obra de darnos un corazón de carne? ¿Quién? El único es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Por eso no me pierdan el tema mañana en la tarde. Es el mejor de todos los temas el de mañana. Ahora sí, es el máximo. Es el más espectacular de todos los temas. No es que todos los temas son buenos, pero es que el de mañana, hermanos, en la tarde, wow, hermanos. No porque yo lo dé, es porque es la palabra de Dios. Es un tema tan hermoso, el tema mañana. El tema de mañana, ¿a qué horas? A las 7:15. Pero en la mañana tenemos el tema titulado La parábola de las dos águilas y la vid. Ese es el tema de mañana en la mañana. Pero en la tarde tenemos el tema espectacular. Vamos a hablar de cómo se logra todo esto. Todo esto. Y mire lo que sigue diciendo Ezequiel 11, el versículo 20. Entonces, cuando Dios nos haya dado un corazón íntegro, cuando Dios nos haya renovado el espíritu, entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Andarán en mis decretos y guardarán ¿cómo? Cuidadosamente mis leyes y las cumplirán. Entonces pueblo de Dios es cualquiera. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que ¿qué? Los que ¿qué? Los que con corazón íntegro y con un espíritu renovado, ¿qué? Andan en los decretos de Dios, guardan cuidadosamente su ley. Esa es la gente que es pueblo de Dios. Dice, y entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Será mi pueblo y yo seré su Dios. Pues bien, hermanos, eso es lo que dice Pablo. En Romanos el capítulo 8, versículo 7, hablando de las personas que tienen un corazón todavía de piedra, que realmente no se han convertido, que simplemente van a la iglesia por no sé por qué razón. Dice, porque la inclinación de la carne, ¿qué es? Es contraria a Dios. ¿Y qué? ¿Quiénes son los que no se sujetan a la ley de Dios? ¿Quiénes son? ¿Los que son guiados por el Espíritu? ¿O los que son guiados por qué? Por la carne. Entonces está diciendo, porque la inclinación, la tendencia, la manera de actuar, su manera de ser, la inclinación de la carne es contraria a la ley de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? ¿Por qué no puede? Porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo. Y por eso es que en Romanos 8:8 dice, así los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Pero dice el versículo 9, pero vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ahí puso como un quotation mark, ¿no? Hay como una interrogación del apóstol. Si es que, ¿no? Tremendo lo que está diciendo, ¿no? Pero vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo,
no puede ser de Él. Aunque vaya a la iglesia, aunque diga aleluya, aunque diga Señor, Señor, no importa, aunque haga milagros, eche fuera demonios, no es de Cristo. No es de Cristo, porque así lo dice en Mateo 7, 21 al 23. Así lo dice claramente. Entonces, miren hermanos, cómo lo que dijo Ezequiel y ha dicho Pablo coincide exactamente con lo que dice Juan en Apocalipsis. Hay 2 capítulos en el Apocalipsis donde se habla del sellamiento. Son Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, el versículo 1 comienza a hablar de los santos. ¿Y cómo ve a los santos? Dice Apocalipsis 14, el versículo 1, de que él tiene una visión y ve en el monte de Sión, ve a Cristo y junto con él los 144,000. Ahí están, en el monte de Dios. ¿Y cuál es la característica de los 144,000 que están en el monte de Dios? Dice que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito ¿dónde? O sea que el Padre le puso su firma. Ahí encima de la frente le firmó. Y Jesucristo también le echó la firma también. O sea, los aprobaron, tanto el Padre como el Hijo lo aprobaron. O sea, no basta solamente guardar la ley. Sí, ya guardamos el sábado, ya le hicimos, no, falta algo. Los 144,000 tienen 2 nombres escritos en la frente. El del Padre, que es el sábado, la señal del Padre es el sábado, pero también tienen el nombre de ¿quién? Del Cordero. Y en el mismo Apocalipsis 14:1 habla de los santos. ¿Serán los mismos? ¿Son los mismos? Estamos hablando de Apocalipsis 14:1. Y en el versículo 12 habla de los santos. ¿Será que está hablando en el contexto de lo mismo o no? ¿Está en el mismo capítulo o no? ¿Está en el mismo contexto o no? ¿Será que los santos de Apocalipsis 14:12 son distintos a estos? ¿Hacen lo contrario a estos? ¿Qué dicen? No. Entonces miren ustedes cómo el mismo Apocalipsis 14 identifica a los que tienen el nombre de Dios en la frente. Esta es la palabra clave. ¿Dónde lo tienen? En la frente. ¿Cuál es la característica de los santos? Según Apocalipsis 14, el versículo 12. La característica de ellos es que ¿qué? Tienen el ot del Padre. Guarda los mandamientos de Dios. Pero tienen la otra ot, que es la sangre. ¿Se acuerdan que la sangre es una ot también? Por eso es que dice que los santos de Apocalipsis 14:12 son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que tienen? Y tienen la fe de Jesús. O sea, que no basta solo guardar la ley de una manera seca y fría y muerta. No, es necesario que también se tenga ¿qué? Fe en Jesucristo. Es que realmente, hermanos, mis mejores obediencias, cuando pasan por mis manos, como está escrito y revelado, uno contamina todo lo que hace. Pero la sangre de Cristo limpia mi observancia del sábado. La sangre de Cristo limpia mis ofrendas que traigo a la iglesia. La sangre de Cristo limpia el tema que yo acabo de dar, porque mi tema es imperfecto. Pero la sangre de Cristo lo limpia, ¿o no? Nosotros necesitamos la sangre de Cristo para todo. Por eso también es el ot de los santos y los redimidos. Por eso es que Jesucristo le dice a todos los santos que si ustedes realmente me aman, ¿qué? ¿Guarden qué? Guarden mis mandamientos. Guarden mi ot. Guárdenlos. Y miren la relación tan estrecha que hay entre 2 temas. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador. ¿Quién es ese otro ayudador? ¿Notan ustedes la relación entre el espíritu y la obediencia a la ley o no? ¿Se acuerdan que Dios dijo, yo les voy a dar mi espíritu para que puedan guardar la ley? No se pierdan el tema mañana en la tarde. El tema mañana en la tarde vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Por eso le digo, es el tema, espectacular ese tema mañana, que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué conclusión podemos ir sacando para ya terminar el tema? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Dios tiene que hacer un sellamiento entre su pueblo o no? Sí, ¿por qué? Porque hoy en día, aún en las iglesias, hay gente que anda cometiendo abominaciones o no. Entonces Dios tiene que hacer una distinción entre su pueblo. Y entre su pueblo Dios va a poner una señal.
una ot. A ver, si entendimos el tema de hoy o si no lo repetimos mañana. Tienen que contestar bien las preguntas. ¿Cuál es el ot de Dios? El sábado. ¿Por qué el sábado? ¿Qué dos cosas especiales tiene el sábado? El sábado es el único mandamiento que reconoce dos cosas. ¿Que Dios es qué? Que Dios es Dios y que Él es el que nos santifica. Esas son las dos grandes señales, que Él es Dios, Dios el creador, lógico, Él es Dios. Por eso es el ot de Dios. ¿Será que hoy en día andamos en el mismo problema con las iglesias? No todas las iglesias reconocen que el sábado es el día del Señor, tristemente. Y sin embargo, invocan el nombre de Dios. Y la última pregunta, a ver si pasamos el tema esta noche, la clase. ¿Es solo guardar la ley? ¿O qué más se necesita fuera de guardar la ley? ¿Qué se necesita? ¿La fe de quién? O sea que hay que tener las dos cosas. Recuerden que son dos ot. ¿Cuáles son los dos ot? El del Padre, el sábado. Y el de Cristo, su sangre. Eso es lo que nosotros vimos, hermanos, en esta tarde. Bueno, hermanos, el día de mañana, a las 11:30 de la mañana, vamos a tener el tema titulado La parábola de las dos águilas y la vid. Y en la tarde vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar en esta hora. Te agradecemos, Padre, porque pudimos esta tarde estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser ese pueblo fiel, ese pueblo que te ama y se deleita en tu ley, se deleita en tu palabra, pero no lo hacemos para ganar un pedacito de cielo. Lo hacemos simplemente, Señor, porque es una delicia. Es bueno, Señor, vivir de acuerdo a tus mandamientos. Es bueno, Señor. Eso nos da vida en abundancia. Nos hace sentir más seguros, nos hace dormir tranquilos. Nos hace vivir con la frente en alto, nos hace vivir en paz. Pero, Padre, reconocemos que no solamente es esto, de obedecer tu ley, sino que necesitamos creer en Jesús. En esta hora, Padre, te rogamos que la ot tuya esté en nuestro corazón y que la ot de Jesucristo cubra toda esta casa, sus postes y sus dinteles, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Llévanos con bien a casa con tu gran bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Mañana entonces les esperamos.